3. Jeff Snuts. En agosto de 2018, Susan Rainwater vivía en una granja a las afueras de Edenville, Washington. La madre y abuela de 66 años era empresaria y criadora de caballos árabes. Ella y su esposo tenían una agencia de seguros independiente. La mañana del 9 de agosto de 2018, Rainwater salió a pasear en bicicleta. A las 10:15 am, su bicicleta fue hallada abandonada al norte de la Ruta Estatal 7. Al inspeccionarla más de cerca, estaba claro que la bicicleta había estado involucrada en algún tipo de accidente. En la zanja junto a la carretera estaba el cuerpo sin vida de Susan Rainwater, de 66 años. Se llamó a la policía. Concluyeron que Rainwater fue embestida por detrás por un vehículo grande. Se creyó que era una camioneta negra. No se encontró ni un pedazo de metal en el lugar. La policía creyó que era de la camioneta, no de la bicicleta, y publicó una foto del metal. Apareció en el subreddit ¿Qué es esto? Eso generó muchas respuestas. Uno era un usuario llamado Jeff Snuts. El 10 de agosto, un día después del asesinato de Susan Rainwater, él escribió que había sido inspector de autos. Él creía que era una pieza del faro de una camioneta Chevy de mediados de los años 80. Encontró una foto de ejemplo de la pieza. La policía de Washington monitoreaba el subreddit y vio las publicaciones de Jeff Snuts. Ese día, la policía recibió una pista de que el conductor era Jeremy Thomas Simon, de 37 años, residente de Roy, Washington. Él manejaba una Chevy K10 de 1986. Este es el tipo de camioneta que dijo Jeff Snuts. La pieza era de la policía que fue a la casa de Simón. Una camioneta negra estaba tras una reja en la propiedad. La parte delantera daba la espalda a la carretera, por lo que el detective no pudo ver si tenía daños. El detective vigiló la propiedad 3 días y la camioneta no se movió. Al tercer día, vio a Simón tomar la camioneta y manejarla. Detuvo a Simón y le preguntó qué le pasó al frente de la camioneta. Simón contó que atropelló un venado. El detective lo confrontó y Simón admitió haber atropellado a Susana Rainwater. Dijo que estaba manejando cuando se quedó dormido al volante. Pensó que chocó contra un buzón, pero al ver la bicicleta destrozada, supo que había atropellado a alguien. Dijo que se rió para no ver un cadáver. Simón fue arrestado después de que Simón fue arrestado. El patrullero estatal Cameron Watts informó en Twitter: detectives de la WSP arrestaron hoy al responsable del atropello mortal del jueves en Edenville. Usuarios de red identifican una parte rota de un auto como el conjunto de faros de una Chevy de mediados de los 80. Una denuncia anónima local confirma que llevó al arresto del conductor de una Chevy K10 de 1986, fin de la cita. Simón enfrentó abuso de sustancias. Cuando fue arrestado, tenía heroína en su posesión. Se llegó a un acuerdo de culpabilidad. En enero de 2018, Simón se declaró culpable de homicidio vehicular, fuga y posesión de drogas. Fue sentenciado a 53 meses y medio, que son aproximadamente 4.5 años. Solo debía cumplir la mitad de la condena en prisión y el resto en libertad condicional si terminaba el tratamiento de drogas. Se desconoce cuánto tiempo pasó Jeremy Simon en prisión y actualmente no está encarcelado en Washington. 2. Lilana Bramble. En octubre de 1980, la familia Mayor vivía en una casa móvil en Verona, Kentucky, una zona no incorporada con una población de aproximadamente 1,500 personas. Helen Major, que usaba su segundo nombre, Marlene, y su esposo William también lo hacían. Bill tenía 2 hijos, Donald de 8 años y Lilana de 4. Bill era mecánico de autos independiente, vivía en un remolque en la propiedad y era amigo de la pareja, Glenn St. Hilaire.
Glenn estuvo en la zona meses antes cuando su auto se descompuso. Bill estaba arreglando su auto. Arreglar el auto tomó 3 días y en ese tiempo Glenn hizo amistad con una pareja, por lo que decidió quedarse. El 13 de octubre de 1981, Glenn acudió al sheriff para reportar la desaparición de Marlene, de 26 años. Glenn tenía una historia inusual para la policía. Dijo que él y Marlene tuvieron una relación sexual. No solo Glenn lo sabía, sino que él lo había alentado. Glenn contó que 3 noches antes, Bill y Marlene discutieron y él fue a un restaurante para darles espacio. Al volver, halló a Bill solo en casa. Bill dijo que Marlene se llevó a los niños y se fue. Glenn dijo que días después se enteró de que los niños en realidad estaban siendo cuidados por un amigo de la familia. Glenn sospechó de inmediato. ¿Por qué Bill mentiría? Glenn también sabía que Marlene jamás dejaría a sus hijos. Glenn dijo eso antes de que ella desapareciera. Marlene le pidió que, si algo ocurría, entregara su diario a la policía. Así que Glenn entregó su diario. Marlene había escrito eso, según descubrió. En 1975, Bill fue condenado por agredir sexualmente a 2 niños menores de 12 años. Además, escribió que sorprendió a Bill haciendo algo inapropiado con su hijo. Marlene escribió que planeaba dejar a Bill y que iba a exigir la custodia de sus hijos. Si él se oponía, ella revelaría sus antecedentes penales por conducta sexual inapropiada con un menor y abuso de su hijo. Específicamente, ella iba a contarle a su madre, escribió, que Bill preferiría morir antes que su madre supiera que había estado abusando de sus propios hijos. La policía interrogó a Bill, quien dijo que él y Marlene pelearon y ella se fue. Él no sabía dónde estaba ella. La policía vio que el auto de Marlene no estaba, pero sus pertenencias, como medicamentos y bolso, seguían en la casa. A Bill le pidieron un examen de polígrafo, pero se negó una semana tras la desaparición de su esposa de 9 años. Bill vendió varias pertenencias y se mudó a Rhode Island, donde vivía su familia con sus 2 hijos. Tras su partida, la policía revisó su casa abandonada. No hallaron pruebas físicas de lo ocurrido a Marlene. La policía también puede acusar a Bill de agredir sexualmente a su hijo. El diario solo contenía referencias vagas al abuso y eso no era suficiente evidencia. 1 año tras la desaparición de Marlene, Bill se casó de nuevo. Bill siempre decía a sus hijos que su madre los abandonó. Él decía que ella era adicta a las drogas y que se dedicaba al trabajo sexual. Durante los 4 años después de que Marlene desapareció, Daniel, hijo de Bill y Marlene, le contó a su madrastra que Bill abusó de él y de su hermana Lilana durante años. La madrastra llamó a la policía y arrestaron a Bill. Declarado culpable y condenado a 15 años de prisión, después de que Bill fue arrestado, Donald y Lilana fueron a vivir con su abuela materna en Kentucky. Un día, Lolana preguntó a su abuela dónde estaba su madre. Su abuela le dijo que su madre probablemente estaba muerta y su padre la había matado. Bill cumplió 11 años en prisión y fue arrestado de inmediato. La policía en Kentucky descubrió que había abusado sexualmente de 2 niños cuando vivía allí antes de la desaparición de Marlene. Bill fue detenido en la cárcel por un corto tiempo. Luego, el gran jurado determinó que no había suficiente evidencia, así que los cargos fueron retirados. Tras la liberación de Bill, su hija Lilana Bramble lo contactó. Lilana le dijo a su padre que sabía que él había matado a su madre. Ella aseguró que no tomaría acciones legales si él le decía dónde estaban los restos de su madre para darle un entierro digno. Lilana cuenta que su padre se rió y le dijo: «Si crees que te diré dónde está enterrada tu madre, estás loca». Esto enfureció a Lilana y decidió investigar el asesinato sola.
Ella veía programas de crímenes reales a los 20 años 16 después de la desaparición de su madre. Lilana consiguió el expediente del caso en el departamento del sheriff. Por primera vez, supo del diario de su madre. Un año tras la desaparición de su madre, en diciembre de 1981, hallaron un cráneo en un terreno baldío cerca de su casa. Se determinó que la mujer recibió un disparo en la cara que atravesó su cráneo. Se cree que fue causado por una pistola de 9 milímetros. Su padre, Bill, tenía una pistola de 9 milímetros cuando desapareció. La vendí justo antes de que se mudaran a Rhode Island. El problema era que al cráneo le faltaban la mandíbula y todos los dientes, así que no se podían usar los registros dentales para identificar el cráneo. Lilana fue al campo donde se encontró el cráneo y buscó más restos. Sin embargo, no encontró nada de interés. Lilana compró una libreta Coil y comenzó a interrogar a quienes conocían a su madre. Esto incluía a Glenn St. Hilaire, quien tenía una relación con Marlene cuando desapareció. Glenn dijo que se dio cuenta de que Bill había alentado la relación porque pensaba que eso mantendría a Marlene en su vida, y más importante aún, que mantendría a los niños en su vida. Glenn y otros le contaron a Lilana que Bill les advirtió que mataría a Marlene si ella lo dejaba. Dijeron que Bill sabía cómo salirse con la suya en un asesinato. Dijo que la dispararía y decapitaría. Le quitó la mandíbula y los dientes. Planeaba usar la culata para sacarle los dientes. Finalmente, cortaría el cuerpo en pedazos pequeños y esparciría las partes por todo el estado. Lilana estaba más convencida de que el cráneo era de su madre. No se hizo prueba de ADN por limitaciones tecnológicas. A inicios de 2001, su tía le habló de una nueva prueba de ADN que funcionaría. Lilana se enteró en Internet. Años antes, el FBI usó una nueva prueba forense llamada ADN mitocondrial. El ADN mitocondrial es el material genético ubicado en las mitocondrias, estructuras celulares encargadas de producir energía. A diferencia del ADN nuclear, solo lo transmite la madre, por lo que es útil para rastrear ascendencia materna e identificar restos. Cuando no pueden hacerse pruebas de ADN tradicionales, este tipo se usa en casos forenses porque es más estable en muestras degradadas. Lilana llevó la información al sheriff y pidió una prueba de ADN mitocondrial del cráneo para compararla con su ADN. La prueba costaba unos $20,000 y el condado no quería pagarla. La hermana de Marlene decidió retirar el dinero de sus ahorros para el retiro para pagar la prueba, pero luego el condado intervino y pagó por la prueba. En el 2001 llegaron los resultados. Era el cráneo de Marlene Mayor. Esta fue la primera prueba de que ella había muerto. Sin embargo, todavía no había suficiente evidencia para acusar a Bill de asesinato, pero resultó que Bill le había confesado a alguien en 1996 cuando estaba en la cárcel en Kentucky. Tras ser arrestado al salir de la prisión estatal de Rhode Island por abusar de sus hijos, llamó a su padre Jim. Bill confesó a su padre que mató a Marlene. Dijo que discutieron y ella sacó una pistola. Le quitó la pistola y estaba tan enojado que le disparó. Eso dijo. Apretó el gatillo hasta quedarse sin balas, según dijo. Arrojó su cuerpo en un sumidero y luego empujó su auto al río Ohio. Jim afirmó que informó la confesión a la policía. Desafortunadamente, la llamada telefónica no fue grabada. El fiscal dijo que Jim afirmar que su hijo confesó era una prueba de oídas inadmisible en la corte. Esto era aún más cierto por su relación conflictiva. La policía necesitaba algo para corroborar la confesión, pero no tenía ninguna prueba física.
En junio de 2001, la policía pidió a Jim llamar a Bill para grabar la conversación. Jim aceptó llamar a su hijo. Son fragmentos de la grabación de la llamada. Hola, Hola, ¿qué haces? acabo de terminar de desayunar. Acabas de desayunar, por Dios, ya es hora de comer. Sigo recibiendo llamadas de Lolana y quiere saber dónde está su madre para poder recoger los huesos, ponerlos en un ataúd y tener un cierre. Sí, y meterme a la cárcel de por vida. Cristo, al menos podría ser lo suficientemente decente como para decir dónde la tiraste. Te diré dónde está el cuerpo si me lo informas. Después ella me lo regresará. Ahora no quiero que esos policías de Kentucky vengan aquí a arrestarme y me lleven de regreso allá otra vez. Todavía no te atraparon, ya ha pasado demasiado tiempo. No existe eso de que ha pasado demasiado tiempo. Ella te apuntó con una pistola, tú se la quitaste y le disparaste, ¿verdad? Sí, esa es una versión. Esa era tu versión, eso fue lo que me dijiste, pero me dijiste que la mataste. No, fue cuando estuve en la cárcel y estaba bastante alterado. ¿Cometiste el crimen perfecto? No lo llamaría perfecto. ¿No te arrepientes de matarla? No tengo ningún tipo de conciencia sobre nada. Bueno, eres un verdadero cabrón duro al pensar que el hijo que crié podría hacer algo así. La policía revisó sumideros y el río Ohio. Sin embargo, nunca se hallaron los restos de Marlene, su auto ni el arma homicida. El fiscal del distrito consideró que había pruebas suficientes semanas después de la llamada. En junio de 2001, William Mayor, de 57 años, fue arrestado en su casa en New Bedford, Massachusetts. En julio de 2001, mientras era extraditado de Massachusetts a Kentucky, Bill habló con los oficiales que lo transportaban. Durante su traslado, admitió haber matado a su esposa. Grabaron su confesión. Bill también dijo que no sentía remordimiento por lo que hizo. Bill Mayor fue a juicio en julio de 2000, tras 22 años después del asesinato de su esposa. Se declaró inocente. No había pruebas físicas de que Bill matara a Marlene. Había pruebas circunstanciales contundentes. En las dos confesiones de Bill, Ben Saint-Hilaire testificó sobre el tiempo que vivió con la familia mayor. Dijo que Bill le dijo que mataría a Marlene si ella lo dejaba, disparándole, decapitándola, sacándole los dientes y removiéndole la mandíbula. Luego, encontraron el cráneo de Marlene sin dientes ni mandíbula. El fiscal también reprodujo una grabación de la confesión que Bill hizo mientras era extraditado. Otra grabación fue la llamada con su padre, Jim, donde confesó el asesinato. El diario de Marlene se presentó como prueba porque mostraba el motivo. El jurado deliberó 43 minutos. Declararon a Bill Major culpable de asesinato y fue sentenciado a cadena perpetua. En febrero de 2005, la condena de Bill Mayor fue anulada. Tanto Donald como Lilana declararon que su padre los abusó sexualmente. Sin embargo, Bill nunca había sido acusado en relación con este abuso. En Kentucky, la Corte Suprema de Kentucky dictaminó que esto no debió haberse presentado como prueba. También hubo testimonio sobre que Bill poseía armas. Sin embargo, no había pruebas de que las armas estuvieran relacionadas con el asesinato. Su condena fue revocada y será juzgado de nuevo. En un segundo juicio, fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua. Bill Mayor falleció en octubre de 2017 a los 73 años. La hija de Marlene, Lilana Bramble, quien tenía solo 4 años cuando su madre murió y tenía pocos recuerdos de ella, es reconocida por haber ayudado a cerrar el caso. El fiscal de distrito afirmó que su esfuerzo y presión sobre los investigadores permitieron resolver el caso. Número 1. Bassani, Daly, Samantha Riviera, Lamia Brown. Sarah Butler, de Montclair, Nueva Jersey, amaba bailar y lo hizo la mayor parte de su vida.
En junio de 2016, Sarah y su grupo se presentaron en la noche de aficionados del famoso Teatro Apolo. Obtuvieron el tercer lugar. Tras la preparatoria, Sarah empezó en la Universidad de la ciudad de Nueva Jersey. El 22 de noviembre de 2016, la madre de Sarah la recogió en la escuela y la llevó a casa por acción de gracias. Esa noche, Sarah pidió la minivan a su mamá. Dijo que iba a encontrarse con una amiga. Sarah nunca regresó a casa y al día siguiente, su madre reportó su desaparición. La familia y los amigos de Sarah empezaron a buscarla a ella y a la camioneta. 3 días tras la desaparición de Sarah, su madre halló la minivan tras una fábrica abandonada, a 4 millas de casa. Su extensión de cabello estaba junto a la camioneta. Al ver la extensión de cabello, Basanadali supo de inmediato que su hermana Sarah había sido asesinada. Basani y 2 amigas de Sarah, Lamia Brown y Samantha Riviera, entonces empezaron a revisar la computadora de Sarah. Lamia sabía todas las contraseñas de Sarah. Iniciaron sesión en su cuenta. En el sitio de descubrimiento social, Tagged, se enteraron de que Sarah había estado hablando recientemente con un hombre en Tagged con el nombre de usuario Lil Yacht Rock. Él y Sarah acordaron verse para tener sexo y él le pagaría $500. Luego Sarah le escribió: "No eres un asesino serial, ¿verdad? Ja, ja, ja". Lil Yachty Rock respondió: "No". Sarah cambió de opinión y no se reunió con el hombre. 2 días después, Sarah volvió a hablar con Lil Yachty Rock. Ella escribió, comillas, "Perdón por lo del otro día. Me puse muy nerviosa, me sentí como una tonta, pero tu voz y tu foto no parecían coincidir", cierre de comillas. Sarah al fin aceptó reunirse con Lil Yachty Rock. Samantha Riviera hizo un perfil falso en Tagged usando otra foto y un nombre falso. Luego halló el perfil de Lil Yachty Rock y dio clic en un botón que le envió un pulgar arriba. Al siguiente día, Lil Yachty Rock le escribió a Samantha. En ese momento, Samantha, Basani y Lamia estaban en la estación de policía. Lil Yachty Rock quería verse pronto y pagaría por sexo. Samantha siguió el juego y dijo que estaba desesperada por el dinero. Ella planeó ver a Lil Rod Yog en un restaurante cercano en 1 hora. Samantha, Basani y Lamia luego le dijeron a los detectives que creían que Lil Yachty Rock era el asesino y que habían acordado un día con él. Las 3 mujeres se quedaron en la estación y 2 detectives fueron al restaurante. Hallaron al hombre en el restaurante. Se identificó como Khalil, de 20 años. Wheeler Weaver aceptó ir a la estación de policía para ser interrogado. Él admitió que vio a Sarah el día que desapareció. Dijo que estaban pasando el rato y que ella recogió a otro hombre. Wheeler Weaver afirmó que Sarah y el otro hombre fumaban marihuana. No quería fumar, así que le pidió a Sarah que lo dejara en casa de su amigo. Dijo que después de eso, Sarah y el otro hombre se fueron en el auto, que nunca volvió a verla ni a saber de ella. Comentó que pasó la noche en casa de su amigo ayudando a arreglar un auto. La policía no tenía pruebas para detener a Wheeler Weaver, así que lo dejaron en libertad. La policía siguió buscando a Sarah Butler. Supieron que su teléfono dio su última señal en Eagle Rock Reservation, el 1 de diciembre de 2016, semanas después de la desaparición de Sarah. Hallaron su cuerpo bajo arbustos en la reserva. Fue agredida sexualmente y estrangulada hasta morir con sus pantalones deportivos que seguían en su cuello. La policía entrevistó al amigo de Wheeler Weaver, quien él dijo que estuvo con él la noche del asesinato de Sarah. Al principio, confirmó la coartada de Wheeler Weaver y dijo que trabajaban en un auto. Después admitió que Wheeler Weaver no estaba con él y le pidió que mintiera. La policía obtuvo los registros telefónicos de Wheeler Weaver el 22 de noviembre noche en que Sarah fue asesinada. El teléfono de Wheeler Weaver estaba en Eagle Rock Reservation
donde encontraron su cuerpo. La policía obtuvo una orden de cateo para la casa y el auto de Wheeler Weaver. Hallaron varios guantes, ropa y pasamontañas negros, bridas de plástico y limpiador de fluidos corporales. La policía interrogó de nuevo a Wheeler Weaver y le informó que sabían que su amigo mintió sobre su coartada. También hallaron imágenes de vigilancia de una tienda de conveniencia. Wheeler Weaver fue captado vestido de negro comprando varios artículos, como condones. Wheeler Weaver luego tuvo una noticia. Él contó que él y Sarah tuvieron sexo, pero después recogieron a otro hombre. Sarah lo dejó y se quedó con el otro. En este punto, la policía no solo estaba investigando a Wheeler Weaver en relación con el asesinato de Sarah Butler, sino que creían que era un asesino serial. El 31 de agosto de 2016, Robin West, de 19 años y trabajadora sexual, buscaba a un cliente en Newark, Nueva Jersey. Ella se subió a un auto conducido por un joven. Su amiga apuntó la placa del auto del hombre. Fue la última vez que Robin fue vista con vida. Después llamaron a los bomberos a una casa abandonada en Orange, Nueva Jersey, porque ardía en llamas. Tras apagar el incendio, hallaron el cuerpo de una mujer al registrar la casa. Había sido estrangulada hasta la muerte después de ser asesinada. Los asesinos incendiaron la casa con la esperanza de destruir las pruebas. El incendio sí dificultó la identificación del cuerpo. 2 semanas después, la identificaron como Robin West, de 19 años mediante registros dentales. Una detective investigaba su asesinato. Encontró a su amiga, quien le dio la placa del auto donde la vio subir. El auto era de Jalil Wheeler Weaver. Wheeler Weaver admitió haber estado con Robin esa noche durante el interrogatorio. Afirmó que la dejó en una casa abandonada y se ofreció a mostrarle la casa al detective. Wheeler Weaver lo llevó a una casa diferente de donde se encontró el cuerpo de Robin. La policía carecía de pruebas para acusar a Wheeler Weaver. Robin pudo haber visto a otro hombre tras estar con él. La policía revisó los registros de Wheeler Weaver y vio que estuvo cerca de la casa donde hallaron el cuerpo. La noche en que Robin fue asesinada, determinaron que probablemente él había observado a los bomberos mientras apagaban el incendio unas 6 semanas después del asesinato de Robin. El 22 de octubre de 2016, Joan Brown, de 33 años, convivía con 2 amigos en Newark, Nueva Jersey. Joan hacía trabajo sexual mientras pasaban el rato. Prestó su teléfono a su amiga, quien se fue. Luego, Joan se fue con un cliente sin su teléfono, usando el teléfono de su cliente. Ella llamó a su amiga y le dijo que iba a estar fuera por 1 hora más o menos. Luego, Joan desapareció mientras la policía investigaba a Wheeler Weaver. Joan Brown seguía sin aparecer. Eso cambió el 5 de diciembre de 2016, cuando hallaron su cuerpo en un edificio abandonado. La estrangularon con su chaqueta y la mitad inferior de su cabeza tenía cinta adhesiva. Se descubrió que el teléfono desde el que Juana llamó a su amiga era de Wheeler Weaver. Además, el día que Joa desapareció, Wheeler Weaver llamó a su teléfono 4 veces. El 6 de diciembre de 2016, tras hallarse el cuerpo de Juana, Jalil Wheeler Weaver fue arrestado y acusado de 3 asesinatos. Tras su arresto, Tiffany Taylor contactó a la policía. Meses antes, su amiga le presentó a Wheeler Weaver, según ella. Tiffany había trabajado en el sexo, pero ya estaba cansada. Wheeler Weaver seguía pidiéndole que tuviera sexo con él por dinero. Ella aceptó verse, le pidió dinero, recibió $200 y luego lo dejó plantado sin tener sexo. Meses después, Tiffany empezó a recibir mensajes de texto de un número que no reconocía. El hombre buscaba un encuentro pagado. Tiffany finalmente aceptó encontrarse con el hombre el 15 de noviembre de 2016. Se encontraron bajo frío y nieve.
Vestía totalmente de negro, incluso un pasamontañas que cubría casi todo su rostro. Tiffany y el hombre subieron a su auto y se dirigían a un motel. El hombre pidió a Tiffany que se detuviera para orinar y ella accedió. Al volver al auto, el hombre la golpeó fuerte en la cabeza. La estranguló hasta que perdió el conocimiento 3 veces. Le esposó la muñeca y le cubrió la boca con cinta adhesiva. Le mostró el rostro y preguntó si la recordaba porque le robó dinero. Ella reconoció de inmediato a Khalil. Wheeler Weaver luego empezó a manejar. Tiffany pudo aflojar la cinta alrededor de su boca. Le dijo que su teléfono, con todos los mensajes de texto entre ellos, estaba en el motel donde ella vivía. Wheeler Weaver la llevó al motel a recuperar el teléfono. Al llegar al motel, Tiffany entró primero a la habitación. Cerró la puerta de golpe y dejó a Wheeler Weaver afuera con seguro. Llamó a la policía de inmediato. Wheeler Weaver golpeó la puerta varias veces y luego se fue. La policía llegó y no creyó la historia de Tiffany sobre haber sido secuestrada. Ni le quitaron las esposas que seguía atadas a su muñeca. Una semana después mataron a Sarah Butler. Khalil Wheeler Weaver fue juzgado en octubre de 2019 por 3 asesinatos e intento de asesinato. No había mucha evidencia física. La principal prueba contra Wheeler Weaver era que su celular estuvo en los lugares donde las mujeres fueron vistas por última vez y halladas muertas. Además, él fue la última persona en ver o comunicarse con las víctimas. La policía también descubrió muchas de sus mentiras. La testigo principal, Tiffany Taylor, declaró que Wheeler Weaver la atacó y planeaba matarla. El juicio duró 2 meses. Luego, el jurado deliberó durante menos de 3 horas. Wheeler Weaver fue declarado culpable de todos los cargos. Sentenciado a 160 años de prisión con libertad condicional tras 145 años. Bassani Dali, hermana de Sarah Butler, y sus amigas Samantha Riviera y Lamia Brown fueron reconocidas por identificar a Wheeler Weaver como sospechoso y atraerlo a una trampa, permitiendo que la policía lo vigilara. 3 años después de su juicio, Khalil Wheeler Weaver fue acusado de un 4º asesinato. El 7 de octubre de 2016, Moa Duambia, de 15 años, desapareció después de salir de su casa en Newark. 3 años después, hallaron su cuerpo en una cochera abandonada en Orange, Nueva Jersey. Sin embargo, por el estado de los restos, no fue identificada hasta noviembre de 2021. La policía afirmó tener pruebas digitales de que Wheeler Weaver atrajo a Moa fuera de su casa, la llevó en su auto y después a la casa donde hallaron su cuerpo. Wheeler Weaver aún no ha ido a juicio por el asesinato de Moa. Khalil Wheeler Weaver, de 29 años, cumple condena en la prisión estatal de Nueva Jersey en Trenton. Muchas gracias por ver el video de hoy. Si te gustó, te agradeceríamos mucho que te suscribieras. No olvides ver nuestros videos cortos en YouTube, Instagram y TikTok. Gracias por vernos.